Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido para siempre como Cantinflas, nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911, en el barrio de Santa María la Redonda, cerca de Tepito. Este humilde rincón de la capital vio crecer a un niño inquieto, soñador y lleno de ingenio, destinado a convertirse en una de las figuras más emblemáticas del cine mundial. Pero antes de la fama, antes de los reflectores, Cantinflas vivió una vida que parecía extraída de un guión cinematográfico, llena de tragedias, retos y logros que marcarían su destino. La pobreza fue su compañera constante durante la infancia. Su padre, un cartero con un salario modesto, hacía lo posible por mantener a una familia numerosa. Mario fue uno de los 14 hijos de Pedro Moreno y Soledad Reyes. De esos 14, 6 murieron al nacer, dejando un vacío que marcaría para siempre al joven Mario, quien creció consciente de lo efímera y frágil que puede ser la vida. Este dolor lo empujó a desarrollar un ingenio que lo ayudó a enfrentar la adversidad. Desde temprana edad, Mario buscó maneras de ayudar a su familia. Fue limpiabotas, mandadero y cartero, como su padre, pero su vida dio un giro inesperado cuando, siendo apenas un adolescente, decidió mentir sobre su edad para enlistarse en el ejército mexicano. Fue admitido en el Batallón 27 de Infantería en Guadalajara. Sin embargo, esta aventura no duraría mucho. Su padre, al enterarse, escribió al secretario de guerra para solicitar su baja. A los 16 años, Cantinflas regresó a casa, frustrado pero más decidido que nunca a buscar un camino distinto. Ese camino lo llevó a las carpas, pequeños teatros ambulantes donde descubrió su talento para el espectáculo. Aquí nació el personaje de Cantinflas, un hombre humilde, de pantalones caídos y soga en lugar de cinturón, que con su ingenio y su manera peculiar de hablar, lograba conectar con la gente más sencilla. Sin embargo, este personaje no fue simplemente una creación artística. Detrás de cada palabra, de cada gesto cómico, había una historia real, un reflejo de su propia vida. La Ciudad de México comenzó a escuchar su nombre en las carpas, pero, como todo gran talento, no tardó en atraer las críticas de su tiempo. El mundo del espectáculo era considerado poco respetable en aquellos días, y Mario, para proteger a su familia del escarnio, adoptó el seudónimo de Cantinflas. Cantinflas no solo conquistó los escenarios con su chispa y carisma, sino que transformó su estilo único en un medio para criticar y cuestionar las desigualdades sociales de México. Fue un maestro del caos verbal, una habilidad que le valió, décadas después, un reconocimiento único. Su nombre sería aceptado en el diccionario de la Real Academia Española como verbo y sustantivo. La historia de este icónico comediante apenas comenzaba, y su meteórico ascenso lo llevaría a convertirse en el rostro más querido del cine mexicano. El cine mexicano de los años 40 encontró en Cantinflas a su estrella más brillante, pero el camino hacia la pantalla grande no fue sencillo. Mario Moreno hizo su debut en 1937 con un papel secundario en No te engañes corazón, una película que pasó sin pena ni gloria. Fue hasta 1940, con Ahí está el detalle, cuando su nombre quedó grabado en la historia. Esa película no solo catapultó a Cantinflas al estrellato, sino que le dio una frase icónica que lo acompañaría por el resto de su carrera. Ahí está el detalle. No era solo una frase graciosa, sino un reflejo de la genialidad de Cantinflas, su capacidad de tomar lo cotidiano y convertirlo en algo extraordinario. La película, dirigida por Juan Bustillo Oro, lo consolidó como la voz de los desposeídos, un portavoz de las clases populares que enfrentaban con humor y picardía las adversidades de la vida. Sin embargo, tras el telón, la vida de Mario Moreno era mucho más compleja y menos luminosa de lo que la pantalla mostraba. El éxito de Ahí está el detalle marcó el inicio de una prolífica carrera cinematográfica. Cantinflas se convirtió en un ícono de la época de oro del cine mexicano, protagonizando más de 50 películas. Pero mientras su personaje era querido por todos, la relación con sus colegas no era tan cálida. Muchos lo describieron como un hombre reservado, incluso frío, lejos de la simpatía que transmitía en sus interpretaciones. Su incursión en Hollywood llegó en 1956 con La Vuelta al Mundo en 80 días, una producción ambiciosa que le valió el Globo de Oro como mejor actor de comedia. Fue el primer mexicano en recibir este galardón, un logro que consolidó su lugar en la historia del cine mundial. A pesar del éxito de esta película, su siguiente aventura en Hollywood, Pepe, no corrió con la misma suerte. La barrera del idioma fue un obstáculo insalvable. Su humor, tan ligado a la riqueza del español, no lograba conectar de la misma manera con el público angloparlante. Mientras la fama de Cantinflas crecía, también lo hacía su fortuna. Pero esta riqueza trajo consigo una serie de problemas y controversias. Uno de sus mayores placeres era la tauromaquia, y no solo como espectador.
En 1956, adquirió la hacienda La Purísima, en el Estado de México, y se convirtió en ganadero de toros de lidia. Los toros criados bajo su marca, Moreno Reyes, llegaron a ser lidiados por figuras de la talla de Joselito y Antonio Ordóñez. En las arenas, Cantinflas combinaba su pasión por los toros con su habilidad cómica, llenando plazas como torero bufón. Sin embargo, la relación del comediante con la tauromaquia también le valió críticas de sectores que consideraban esta práctica cruel. Pero Cantinflas, como siempre, enfrentaba a sus detractores con una sonrisa y su inquebrantable sentido del humor. En su vida personal, Mario Moreno encontró un refugio en Valentina Ivanova Zubkova, una bailarina rusa que había llegado a México huyendo de la revolución bolchevique. Se casaron en 1934 y juntos compartieron más de 3 décadas de matrimonio. A pesar de las dificultades, Valentina se convirtió en el gran amor de su vida, y su muerte en 1966 dejó a Cantinflas sumido en una profunda tristeza. Nunca volvió a casarse. El matrimonio no estuvo exento de rumores. La imposibilidad de tener hijos llevó a la pareja a adoptar a Mario Arturo Moreno Ivanova en 1962, pero la paternidad de Cantinflas siempre estuvo rodeada de misterio. Algunos sugieren que el niño era su hijo biológico, fruto de una relación extramarital. Otros, simplemente, lo desmienten. La figura pública de Cantinflas, alabada y admirada, contrastaba con una personalidad que algunos calificaban como sombría. Guadalupe Loaeza, escritora y periodista, lo describió como un hombre siniestro en su vida privada, lejano a la simpatía de sus personajes. Sin embargo, esto no afectó el cariño del público, que lo consideraba un héroe popular. Cantinflas utilizó su influencia para incursionar en la política, aunque no como candidato, sino como consejero. En 1965, el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró su asesor. Aunque se desconoce el alcance de su papel, la relación quedó marcada por la masacre de Tlatelolco en 1968, un evento que tiñó de sangre el mandato de Díaz Ordaz. A pesar de su cercanía con el poder, Cantinflas nunca abandonó su compromiso con el pueblo. En películas como Su Excelencia, 1967, criticó con agudeza las tensiones políticas de la Guerra Fría, abogando por la paz y la unidad. Estas cintas, llenas de mensajes sociales, consolidaron su lugar no solo como comediante, sino también como un cronista de su tiempo. En 1992, la Real Academia Española reconoció la influencia de Cantinflas al incluir el verbo cantinflar en su diccionario. Este reconocimiento fue un homenaje a su capacidad única de hablar con un ingenio que desafiaba las reglas del lenguaje, una habilidad que, aunque aparentemente disparatada, encerraba profundas verdades. A medida que envejecía, el ritmo de trabajo de Cantinflas disminuyó, pero no su compromiso con el cine y su público. Su última película, El barrendero, 1981, lo mostró en el papel de un humilde trabajador que, con su bondad, enfrentaba los problemas de su comunidad. Con esta cinta, Mario Moreno se despidió del cine, dejando un legado imborrable. Sin embargo, los últimos años de su vida no estuvieron exentos de tragedias. El comediante, conocido por su energía y vitalidad, comenzó a sufrir los estragos de su adicción al tabaco. Consumiendo más de 3 cajetillas diarias, desarrolló un cáncer de pulmón que, combinado con un infarto, terminó con su vida el 20 de abril de 1993. Su muerte fue un evento nacional. Decenas de miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para despedirlo. Su féretro, llevado por un coche de bomberos en homenaje a su papel en El bombero atómico, recorrió la ciudad entre lágrimas y aplausos. Fue un momento que unió a un país entero, recordando al hombre que, con su humor, había dado voz a los que más la necesitaban. La despedida no fue el final de los conflictos. Su herencia desató una larga disputa familiar y legal. Eduardo Moreno, sobrino de Cantinflas, reclamó los derechos de sus películas, enfrentándose a su hijo adoptivo, Mario Arturo Moreno Ivanova. A esta batalla se sumó Columbia Pictures, que argumentó haber comprado los derechos al propio comediante. La justicia, tras años de litigios, decidió a favor de Columbia, dejando a la familia sin control sobre gran parte del legado cinematográfico de Cantinflas. Este episodio, lleno de tensiones y amargura, fue un recordatorio de que la vida del comediante, incluso después de su muerte, continuaba marcada por el drama y la controversia. El legado de Cantinflas, sin embargo, trasciende las disputas legales y familiares. Su impacto cultural se mantiene vivo en la memoria colectiva de México y de toda Latinoamérica. Cantinflas no solo fue un comediante, fue un símbolo. Representó al mexicano humilde, trabajador, ingenioso y siempre dispuesto a enfrentar la adversidad con una sonrisa.
Una de las características más destacadas de su carrera fue su capacidad para usar el humor como herramienta de crítica social. Películas como Si yo fuera diputado y El patrullero 777 exploraron las desigualdades y los problemas de corrupción que afectaban al México de su tiempo. Sin embargo, lo que hacía especial a Cantinflas era su habilidad para transmitir estos mensajes de forma accesible, con un humor que lograba conectar tanto con las clases populares como con las élites. El reconocimiento internacional de Cantinflas no fue menor. Charles Chaplin, el genio del cine mudo, llegó a describirlo como el mejor comediante vivo. Este elogio, viniendo de alguien tan respetado en la industria, consolidó aún más el estatus de Cantinflas como una figura universal. No obstante, su intento de conquistar Hollywood con Pepe dejó en claro que su talento estaba profundamente ligado a su idioma y a la idiosincrasia mexicana. Fuera del cine, Cantinflas también dejó huella en la televisión. A principios de los años 70, lanzó Cantinflas Show, una serie animada que buscaba educar a los niños en temas de historia, ciencia y cultura. Aunque dirigida a un público infantil, la serie también era un recordatorio del compromiso del comediante con la enseñanza y la transmisión de valores. A lo largo de su vida, Mario Moreno mantuvo una relación cercana con el Club América, uno de los equipos de fútbol más populares de México. Fue designado presidente honorario del club en 1949, un reconocimiento a su fanatismo incondicional. Aunque el equipo no tuvo una temporada memorable bajo su presidencia simbólica, el cariño que Cantinflas sentía por las Águilas quedó grabado en la historia del fútbol mexicano. La faceta personal de Mario Moreno, aunque envuelta en rumores y controversias, ofrece un retrato de un hombre complejo. A pesar de ser una figura pública amada, muchos de sus allegados lo describieron como un hombre reservado, incluso distante. Se decía que Mario Moreno y Cantinflas eran dos personas completamente distintas. Mientras que el personaje irradiaba alegría y optimismo, el hombre detrás de la máscara era pragmático y, en ocasiones, severo. Una de las historias más trágicas asociadas a su vida fue el suicidio de la actriz Merle Storm, quien, según rumores, habría tomado esta decisión por un amor no correspondido hacia el comediante. Aunque nunca se confirmó, este episodio añadió un matiz oscuro a la vida de Cantinflas, que ya estaba marcada por la muerte prematura de su esposa Valentina. La relación de Cantinflas con el poder también generó opiniones encontradas. Sus vínculos con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, fueron objeto de debate, especialmente porque muchas de sus películas contenían críticas hacia el sistema político. Este aparente contraste entre su obra y sus relaciones políticas despertó dudas sobre la autenticidad de sus posturas. No obstante, nadie podía negar su compromiso con las causas sociales. Cantinflas dedicó gran parte de su fortuna a obras de caridad, apoyando hospitales, escuelas y fundaciones. Estas acciones, aunque no siempre publicitadas, consolidaron su imagen como un hombre que realmente se preocupaba por mejorar las condiciones de los más necesitados. En el arte, su figura fue inmortalizada por Diego Rivera en un mural ubicado en el Teatro Insurgentes de Ciudad de México. En esta obra, Cantinflas aparece como un intermediario entre los ricos y los pobres, entregando dinero de los primeros a los segundos. Este homenaje simboliza la conexión de Cantinflas con el pueblo, una conexión que nunca se rompió a pesar de su éxito y riqueza. El tiempo, sin embargo, no perdona, y con los años, la salud de Cantinflas comenzó a deteriorarse. A su adicción al tabaco se sumaron otros problemas médicos que lo alejaron del cine y de los escenarios. A pesar de esto, nunca dejó de ser una figura presente en la vida pública, asistiendo a eventos y recibiendo homenajes por su trayectoria. El 20 de abril de 1993, México despertó con una noticia que paralizó al país. Mario Moreno Cantinflas había fallecido. Su muerte marcó el fin de una era. El cortejo fúnebre, acompañado por miles de personas, fue un reflejo del impacto que tuvo en varias generaciones. Durante días, las cadenas de televisión transmitieron especiales sobre su vida y obra, mientras que políticos, artistas y ciudadanos comunes expresaban su pesar por la pérdida de un ícono. Años después de su muerte, el nombre de Cantinflas sigue siendo sinónimo de humor, ingenio y crítica social. Su legado trasciende fronteras y épocas, convirtiéndolo en un referente cultural que difícilmente será igualado. Pero detrás de la leyenda, queda la historia de un hombre que, a pesar de sus defectos y contradicciones, logró tocar el corazón de millones. La muerte de Mario Moreno no fue el final de su historia. Su legado continuó marcando el cine, la televisión y la cultura popular, pero también dejó una estela de conflictos y disputas familiares. El mayor de estos enfrentamientos giró en torno a los derechos de sus películas, un patrimonio invaluable que había sido motivo de orgullo en vida, pero que se convirtió en una fuente de tensión tras su fallecimiento.
Mario Arturo Moreno Ivanova, hijo adoptivo de Cantinflas, heredó los derechos de su padre, pero no sin oposición. Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante, reclamó que dichos derechos le pertenecían, basándose en supuestos documentos firmados por el propio Mario Moreno. Este pleito llegó a los tribunales y se prolongó durante años, capturando la atención de la opinión pública. La disputa no solo enfrentó a familiares, sino que también involucró a Columbia Pictures, que argumentó haber comprado los derechos directamente al actor. Finalmente, en 2001, la justicia falló a favor de Columbia Pictures, que mantuvo el control de las 34 películas de Cantinflas. Este resultado, aunque legalmente claro, dejó un sabor amargo en la familia y en los admiradores del comediante, quienes veían en este conflicto un reflejo de las luchas que muchas figuras públicas enfrentan después de su muerte. A pesar de estos problemas, la obra de Cantinflas continuó conquistando a nuevas generaciones. Sus películas, llenas de humor y mensajes sociales, encontraron eco en audiencias jóvenes que redescubrían el ingenio y la magia del Chaplin mexicano. Cada frase, cada gesto y cada mirada de sus personajes seguían teniendo el poder de arrancar risas y provocar reflexiones, demostrando que su arte era verdaderamente atemporal. El impacto de Cantinflas no solo se limitó al entretenimiento. A lo largo de su carrera, utilizó su fama para apoyar causas sociales y promover valores que creía fundamentales. Desde la educación hasta la salud pública, su influencia fue más allá de las pantallas. En varias ocasiones, donó parte de sus ingresos a hospitales y orfanatos, e incluso ayudó a financiar proyectos educativos en comunidades marginadas. Uno de los episodios más recordados de su vida fue su participación en la serie animada Cantinflas Show. Esta producción, que mezclaba humor y aprendizaje, reflejaba el compromiso del comediante con la formación de las nuevas generaciones. La serie, que se emitió en varios países y fue traducida a múltiples idiomas, enseñaba desde historia hasta ciencia, usando al querido personaje de Cantinflas como guía. El reconocimiento a su trabajo llegó en muchas formas. Además del Globo de Oro que ganó por la Vuelta al Mundo en 80 días, Cantinflas recibió múltiples homenajes a nivel nacional e internacional. En 1992, un año antes de su muerte, tuvo la satisfacción de ver cómo su nombre se integraba oficialmente en la lengua española con el verbo cantinflar. Este logro no solo hablaba de su influencia cultural, sino también de su capacidad única para redefinir el lenguaje. Sin embargo, no todo en su vida fue éxito y reconocimiento. Mario Moreno enfrentó fuertes críticas, tanto de colegas como de algunos sectores del público. Se le acusó de ser distante y antipático en privado, un contraste marcado con la calidez de sus personajes. Estas críticas, aunque dolorosas, no lograron empañar el profundo cariño que el público sentía por él. Una faceta poco conocida de Cantinflas fue su amor por el arte y la literatura. A pesar de no tener una educación formal avanzada, era un ávido lector y un entusiasta del cine internacional. Sus películas no solo reflejaban su ingenio, sino también su interés por temas sociales y políticos, influenciados por artistas como Charles Chaplin. Este interés lo llevó a plasmar en sus películas mensajes que iban más allá de la comedia, tocando cuestiones como la corrupción, la desigualdad y la lucha por la justicia. En el mural del Teatro Insurgentes, Diego Rivera lo retrató como un intermediario entre los ricos y los pobres, una representación que reflejaba el lugar único de Cantinflas en la sociedad mexicana. A pesar de su éxito y riqueza, nunca perdió el contacto con sus raíces, y eso lo convirtió en una figura profundamente querida por el pueblo. En 1978, protagonizó una de sus últimas películas icónicas, El Patrullero 777. En esta cinta, Cantinflas encarna a un agente de policía que, con ingenio y buen corazón, logra resolver casos y enfrentarse a la corrupción. Este papel, como muchos otros en su carrera, reforzaba su imagen de héroe popular, alguien que luchaba por la justicia desde la trinchera de la comedia. La película también marcó el fin de una era en su carrera, ya que el desgaste físico y emocional comenzaba a pasarle factura. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse activo, su salud comenzó a deteriorarse, y el ritmo de trabajo disminuyó considerablemente. En los años finales de su vida, Mario Moreno enfrentó una batalla constante contra su propia salud. Su adicción al tabaco, un hábito que había mantenido durante décadas, comenzó a cobrarle factura. Se decía que fumaba más de 3 cajetillas diarias, un consumo excesivo que, combinado con el estrés acumulado de su carrera, contribuyó al desarrollo de un cáncer de pulmón. A pesar de su enfermedad, Cantinflas no perdió su espíritu ni su sentido del humor. Quienes lo visitaron en sus últimos días cuentan que, incluso en la adversidad, conservaba la chispa que lo había hecho famoso. Sin embargo, su cuerpo no podía resistir más,
y el 20 de abril de 1993, el mundo perdió a uno de los comediantes más grandes de la historia. El impacto de su muerte fue inmenso. México entero se vistió de luto, y las calles de la Ciudad de México se llenaron de multitudes que querían despedir al hombre que, durante décadas, les había regalado risas y esperanza. Su cortejo fúnebre, escoltado por un coche de bomberos, fue un homenaje simbólico a uno de sus personajes más entrañables. Pero mientras el país lloraba su partida, en el seno de su familia comenzaba una amarga disputa por su legado. Mario Arturo Moreno Ivanova, su hijo adoptivo, heredó oficialmente los derechos de las películas de su padre. Sin embargo, Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante, aseguró que existían documentos que lo acreditaban como el legítimo heredero. El conflicto familiar se convirtió en un tema público que los medios de comunicación siguieron de cerca. Aunque la justicia eventualmente falló a favor de Columbia Pictures en lo que respecta a los derechos de las películas, el pleito entre los herederos dejó una sombra sobre el legado de Cantinflas. Más allá de las disputas legales, la obra de Cantinflas continuó resonando en la cultura popular. Sus películas, muchas de ellas cargadas de mensajes sociales y políticos, seguían siendo referencia obligada para quienes buscaban comprender el México del siglo XX. En cada una de sus actuaciones, Cantinflas daba voz a los marginados, representando las esperanzas y luchas de aquellos que, como él, venían de entornos humildes. Cantinflas no solo fue un comediante, fue un cronista de su tiempo. Sus películas capturaban los problemas de la sociedad con una mezcla de humor y agudeza que hacía reflexionar al espectador. Obras como Su Excelencia y El Señor Doctor abordaron temas como la desigualdad, la corrupción y la hipocresía, mientras que películas más ligeras, como El Bolero de Raquel, mostraban el encanto y la humanidad de su personaje. El reconocimiento a su talento se extendió mucho más allá de las fronteras de México. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es un testimonio de su impacto global, aunque su verdadero legado reside en los corazones de quienes crecieron viendo sus películas y escuchando sus ingeniosas frases. Sin embargo, también es importante recordar las contradicciones de su vida. Mientras que en la pantalla defendía a los desfavorecidos, en su vida personal mantuvo relaciones cercanas con figuras políticas controvertidas, como Gustavo Díaz Ordaz. Estos vínculos generaron críticas, especialmente durante la matanza de Tlatelolco en 1968, un evento que marcó un punto oscuro en la historia de México. A pesar de las controversias, Cantinflas logró algo que pocos artistas pueden: trascender su tiempo y convertirse en un ícono eterno. Incluso hoy, décadas después de su muerte, su figura sigue inspirando a nuevos comediantes y cineastas que buscan emular su genialidad. El impacto de Cantinflas se siente en cada rincón de Latinoamérica. Su personaje, el peladito humilde y dicharachero, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En un mundo lleno de injusticias, Cantinflas ofreció a su público algo más que risas. Les dio una forma de soñar y creer en un futuro mejor. Las generaciones que crecieron con sus películas recuerdan con cariño las frases que se convirtieron en parte del habla cotidiana. Expresiones como "ahí está el detalle" o "¿qué pasó, chato?" son recordadas no solo por su gracia, sino por el ingenio detrás de ellas. Más que palabras, eran herramientas con las que Cantinflas desarmaba las estructuras de poder y hacía visible lo invisible. Sin embargo, no todo el mundo compartía esta visión romántica del comediante. Algunos críticos argumentaron que sus películas perpetuaban estereotipos y que su humor no siempre era inclusivo. Estas críticas, aunque válidas, no lograron disminuir la grandeza de su obra ni el impacto que tuvo en su tiempo. En sus últimos años, Cantinflas se alejó del ojo público, pero nunca de sus raíces. A pesar de su éxito y fortuna, siempre mantuvo un vínculo especial con la gente común, aquellas personas que veían en él a uno de los suyos. Hoy, la figura de Cantinflas vive en cada homenaje, en cada proyección de sus películas y en cada persona que encuentra en su humor una forma de enfrentar las adversidades. Su historia, como su comedia, es un recordatorio de que el ingenio y la humanidad pueden superar cualquier obstáculo. La vida de Cantinflas fue una montaña rusa de risas, éxitos y tragedias. Detrás de su eterna sonrisa y su característico bigote, se escondía un hombre que supo transformar sus orígenes humildes en un fenómeno cultural que marcó a generaciones. Su historia no solo es la de un comediante, sino la de un luchador incansable, un visionario que entendió cómo el arte podía ser un espejo de la sociedad. Mario Moreno nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en lo que se da al prójimo. Desde sus películas hasta sus acciones filantrópicas, Cantinflas dejó claro que el humor puede ser un arma poderosa para la justicia y la empatía. A través de sus personajes,
Habló por aquellos que no tenían voz, y con su incomparable estilo, construyó un legado que sigue siendo relevante hoy. Años después de su partida, sus películas continúan arrancando carcajadas y provocando reflexiones. Sus frases, su forma única de ver el mundo, e incluso sus contradicciones, lo convierten en una figura que trasciende el tiempo. ¿Quién podría olvidar el genio detrás del torero bufón, del barrendero generoso o del agente 777? Pero, querido espectador, aquí llega tu turno. Si llegaste hasta este punto, déjame decirte algo. Cantinflas dedicó su vida a hacernos reír, a hacernos pensar, y, sobre todo, a recordarnos que siempre podemos encontrar luz en los momentos más oscuros. Así que, si tú también crees que personajes como él merecen ser recordados, te toca actuar. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Sí, te estoy hablando a ti, que has revivido tus recuerdos viendo este video. ¿Cómo te atreverías a no suscribirte después de este viaje lleno de historia, nostalgia y emociones? Si Cantinflas lograba llenar una plaza de toros, ¿cómo no vamos a llenar este canal de suscriptores que realmente aman este contenido? Además, seamos honestos, si eres de los que disfrutó cada palabra, cada detalle y cada anécdota de este video, no puedes quedarte fuera. Este canal está hecho para ti, que sabes lo que es reír con el corazón y valorar las historias que nos dejaron aquellos que marcaron una época. Haz clic en el botón de suscribirse y únete a nuestra comunidad. Porque, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Y el detalle aquí es que este contenido está hecho para ti. ¿Nos vemos en el próximo video? Claro que sí, pero solo si te suscribes primero. ¿Qué pasó, chato? Dale clic ya.